Bienvenidos a Salud y Alimentos, un espacio designado especialmente para tocar los temas más interesantes sobre salud y con opiniones de expertos o con los comentarios más atinados, compartiéndolo con el doctor Raúl Matera. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Todo bien? Muy bien. Bien, te propongo para hoy, vamos a recorrer un par de temas, ¿no? Para empezar, uno que se me ocurrió, me parecía que podía ser interesante para discutirlo, es este crecimiento que estamos viendo en un tema que a todos nos preocupa tanto como el cáncer. Y no solamente eso, después, si te parece bien, seguimos charlando. Otro que me parece que también está interesante para poner en la mesa de discusión es el crecimiento de medicamentos que se toman para fines de la conducta, digamos, psicotrópicos o, si no, vamos a llamarlo ansiolíticos. Y para el final dejo un tema, pero ahí picando como para que quede sin develarlo del todo, que es, ¿te acuerdas esa frase, chancho limpio no engorda? ¿No engorda? Bueno, ¿será verdad? Bueno, vamos, eso vamos a verlo al final, ¿no? Muy bueno. Ahora, cuando uno mira números y qué es lo que más ocupa espacio dentro de la literatura, tanto médica como noticias en general, veo una creciente preocupación por el tema del cáncer. O sea, la sensación es que está, primero que nada, aumentando, como que cada vez hay más casos. Y aparte de eso, que cada vez se lo vincula más con lo que podríamos llamar el estilo de vida del siglo XXI. Y ahí me pregunto, ¿estaremos realmente frente a la posibilidad de una epidemia? ¿Serán muchas enfermedades todas englobadas con un mismo nombre? ¿Serán distintas enfermedades? ¿Habrá algún tipo de posibilidad que lo que estamos haciendo finalmente nos vuelva, pero mal a nosotros? Vamos a charlar un poquito sobre eso. ¿Vos sentís que está creciendo el cáncer? Sobre todo, si pensamos en el tema genético y la transcripción genética que se produce en el cáncer, ¿no? Y es muy probable que estemos haciendo cosas mal que hacen que nuestra genética se modifique y empiece a aparecer más este tipo de enfermedades, ¿no? Y que inclusive tienen su patrón hereditario, como conocemos, ¿no? Así que yo no sé si no existen hoy elementos o cosas que puede pasar por la alimentación, puede pasar por un estilo de vida, puede pasar por tóxicos que no conocemos y que están en contacto con nosotros en la vida diaria, que pueden generar la transcripción genética necesaria como para producir la aparición de la célula cancerosa. Sí, que en algún momento equivoca su camino y finalmente se termina volviéndose en contra del propio individuo. Dentro de lo que podemos llamar ambiental, ¿no? ¿Qué pensás que puede ser hoy más preocupante? ¿Lo que viene a través de la boca, llámese alimentos, bebidas, etcétera, o lo que viene a través del ambiente, lo que podemos llegar a respirar, sustancias que son producto de la propia evolución del hombre y todas las técnicas que hemos conseguido para tener nuevos materiales? Sí, parecería que yo no creo que sea los alimentos la causa fundamental. Es más probable que tóxicos en los cuales podemos estar en contacto habitualmente por nuestro trabajo o por nuestra vida, por donde vivimos o por un tema fundamentalmente higiénico, a lo mejor eso puede producir cambios. Yo me imagino que la alimentación convencional que todo el mundo hace es difícil que sea la causa. No sé, se me ocurre, por ejemplo, que la gente que trabaja con productos químicos podría tener algún tipo de influencia, o en fábricas en donde hay permanentemente en el aire humo o sustancias que son genéticamente comprobadas que pueden producir cáncer, ¿no? Se ha hecho una campaña intensísima con el tema del cigarrillo. Vos viste que en el mundo entero se ha prácticamente dejado de fumar en los lugares cerrados. Yo no sé si esa campaña repercutió en algo en la aparición de cáncer de pulmón, por ejemplo. Y no pareciera, sinceramente no pareciera que esto hubiera cambiado la historia del cáncer de pulmón. Sin embargo, sabemos que la nicotina es uno de los elementos fundamentales en la aparición del cáncer de pulmón, ¿no? Es un muy buen punto, es cierto. Hoy, si hay una campaña que tuvo éxito, es la del cigarrillo. O sea,
promoción de un estilo de vida saludable, quizás encuentra su mejor ejemplo, así como estamos fracasando en dominar la obesidad, es como que estamos triunfando en disminuir el consumo de cigarrillos. En todo el mundo, ¿no? En Argentina, sí, pero en todo el mundo. Sin embargo, si lo medimos a través de específicamente el cáncer de pulmón, daría esa sensación, ¿no? Como que el éxito no es tan rotundo como uno esperaría de lo que se consiguió. Sí. Y de nuevo eso nos plantea ciertos interrogantes, ¿no? ¿Es esa la dirección o hay otras cosas o es más complejo el tema? A veces yo pienso que el cáncer es una enfermedad compleja, o sea, no es una causa, un efecto. No. Hay muchas causas y muchos Sin efectos. Duda. Y el tema genético sigue cobrando un rol importantísimo y no sé si no es el más importante. Por ejemplo, en el cáncer de cerebro, el cáncer más maligno que es el glioma de cerebro, tiene una connotación genética importantísima. ¿Se ve mucha historia familiar? Se ve historia familiar, Por suerte no representa de todos los tumores del cerebro el más importante, pero bueno, es una cifra importante dentro de los cánceres del cerebro es importante. Sí. Ahora, ¿qué consejo se le puede dar a una persona que tiene una historia? O sea, dice, mira, mi mamá o mi papá o alguien tuvo cáncer de cerebro, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, es interesante la pregunta porque si uno llega a tiempo, como pasa siempre en todos los cánceres, si uno llega a tiempo y hace un diagnóstico temprano, los tratamientos posibles son mucho más efectivos. Es así, que cuando uno tiene, por ejemplo, un tumor cerebral y lo pesquisa tempranamente, la cirugía radical del tumor a veces es factible y la curación también. Lo que pasa es que muchas veces llegamos cuando el tumor ya tiene un tamaño desproporcionado, implica áreas muy elocuentes, es inextirpable totalmente y por lo tanto va a volver a reproducirse. Por eso hoy con los métodos modernos que existen de diagnóstico, llegar a tiempo no es tan poco probable. Es una posibilidad siempre y cuando el médico esté avisado de que tiene que buscarlo. Podemos decir que con una simple y sencilla pregunta uno empieza una buena entrevista, que es, cuénteme si su familia inmediata tuvo algún problema de salud. Fundamental. Probablemente uno no puede hacer la lista completa, pero si tenemos un familiar directo con un problema tan notorio como ese, va a salir, nos van a contestar. Es difícil que una persona no lo recuerde. Sí, sin duda. O sea que acá detección precoz tiene más valor que nunca. Tiene mucho más valor de curación o con posible curación. Bueno, yo ahí dejé picando otro tema. ¿Qué pasa con las pastillitas para ser feliz? ¿Les parece bien? Lo tratamos acá después de un pequeño corte en Salud y Alimentos. Laboratorios Vago, ética al servicio de la salud. Molinos, lo mejor de nosotros.
Volvemos acá a Salud y Alimentos y un tema que es, de nuevo, de todos los días, ¿no? Yo dije pastillitas para ser feliz, pero vamos a poner un nombre más apropiado. Pueden ser ansiolíticos, en algunos casos pueden ser antidepresivos. O sea, los psicofármacos en general me da la sensación que es hoy la categoría más prescripta, que más recetas genera. Qué hermoso negocio para los laboratorios. Qué bueno, ¿no es cierto? Sí, supongo que sí. ¿Y por qué hay tanta necesidad por parte de las personas de auxiliarse con una pastilla en lugar de sentarse y reflexionar sobre qué es lo que les está pasando? A ver, uno tiene la sensación de que la gente está viviendo con un nivel de estrés alto y un monto de ansiedad importante. Particularmente tengo esa sensación en Argentina. Cuando uno, en otros países no lo he vivido así, pero acá en los últimos años tengo esa sensación, que la gente vive con un nivel de estrés muy alto. Y recurre al psicofármaco como algo habitual. Hoy el médico casi no puede impedir que el paciente tome el psicofármaco porque te lo piden, te lo exigen, y normalmente el paciente viene al médico y te dice: yo no puedo seguir viviendo así y necesito dormir, o no puedo dormir, necesito que me medique. Así que el psicofármaco ha crecido enormemente en volumen, cantidad y calidad. No solamente el ansiolítico, de todo tipo, sino también los antidepresivos, los antipsicóticos, que también se utilizan como habitualmente en crisis de ansiedad, y también los hipnóticos, medicación para dormir. Hoy yo creo que 1 de cada 2 personas toma una medicación para dormir. Es increíble. Bueno, ese consumo excesivo va a tener sus consecuencias en el futuro, sin ninguna duda. Vos sabés que la amígdala temporal y el hipocampo son 2 lugares muy importantes en nuestro cerebro. Cuando nosotros tomamos o utilizamos un psicofármaco, el lugar donde van a actuar es ahí. Y la utilización crónica de psicofármacos produce atrofia de la amígdala y del hipocampo. Así que es importante poder manejar esta situación y regularlo, porque la ingesta crónica no es buena para la salud. Sí, sí, ahí me hace acordar la frase: es pan para hoy, hambre para mañana. O sea, por eso soluciono la urgencia, pero no sé qué impacto o consecuencias puede tener. Además que lo veo cada vez más temprano. El ataque de pánico, algo que no se conocía antes, o por lo menos no se mencionaba, no lo presenta una persona de 50 o 60 años. En general son muy jóvenes. Sí. Con lo cual, también usando una frase de un viejo profesor mío que me decía: el responsable es el primero que abre la canilla. Después el agua ya sale solo. O sea, el que inicia la medicación probablemente está dándole al individuo la sensación de que ya está, ya puede, y a partir de ahí tiene que seguir usándolo. Estas consecuencias, digamos, crónicas o posibles consecuencias, en tu opinión, ¿les importa a la persona? ¿Piensan a eso en algún momento? ¿O solamente viven el hoy y no me interesa lo que puede pasar mañana? Yo creo que en general la gente busca una solución. Las personas buscan una solución, buscan aliviarse. La crisis de pánico que vos nombrás, no sé si se conocía hace 10 o 15 años atrás, se la trataba en general la persona que tenía miedo o se angustiaba. Era tratada por su angustia, a lo mejor hacían psicoterapia con suerte. Hoy se medican. Yo creo que la salida es la terapia. La única manera de salir de los psicofármacos es a través de una terapia bien hecha. Porque si no, no hay otra manera de que tu inconsciente conciba cómo mejorarte, ¿no? Yo creo que es así. El paciente que sigue tomando psicofármaco toda la vida no lo puede sacar. Sí, sí, por eso digo, una vez que se abrió la canilla, después ¿quién la cierra? No la cierra nadie, sí, seguro. Y eso que la Argentina es un país que tiene cantidad de terapeutas y utilización del servicio de terapia bastante intensivo, ¿no? Sí. No tengo números, pero sé que existen. Sin embargo, en paralelo, creo que ha crecido enormemente también la demanda de psicofármacos, la utilización. Se ha jerarquizado mucho lo que se llama terapia cognitiva, que es mucho más ágil y más rápida. Me parece que
hoy para este tipo de paciente tiene un efecto mucho mejor y más ágil, ¿no? Sí, sí, y sobre todo con mejor visión o panorama de largo plazo, Sí. no quedarse únicamente en eso. Podríamos decir que quizás una buena conducta es algo así como la salud o la comida o el alimento del cerebro, Sí. O sea, no solamente a través de pastillas. Sin duda, y una de las cosas que quizás conviene remarcar es que el problema del sueño, que cada vez es mayor, no se soluciona con los psicofármacos. La terapia cognitiva sí lo puede mejorar. El reentrenamiento para poder dormir es mucho más efectivo que tomar medicación, pero exige un tratamiento que demora un tiempo. Seguro. Como que hay que vencer la inercia, o sea que la persona primero debería quizás contemplar la posibilidad de una salida y aceptar entonces que hay una alternativa y en ese caso entonces ir a buscar ayuda. Ahora ahí se plantea a veces otro problema, ¿no? Que es que debe haber voluntad. Ahí es donde se comparte la problemática de muchas condiciones de salud. El que quiere bajar de peso, el que quiere aprender a volver a dormir sin problemas, lo primero que tiene que hacer es tener voluntad, querer hacerlo, no es algo impuesto. Yo creo que el avance de las pastillas tiene que ver con que no necesita tener mucha voluntad, casi como que descansa en la orden. Voy, Claro, busco la receta, medicación. claro, ya está, yo no lo decidí, Sí. me lo indicaron. Y a partir de ahí el camino, bueno, se hizo libre, simple y cómodo, por así decirlo. Comparto la búsqueda de solución, pero quiere decir que entonces no es tan normal ser normal. No es tan normal de normal. No, sin duda, pero el primer paso es que el paciente comprenda lo que le está pasando y cómo puede salir y lo crea. Vos viste que hay mucha gente que se resiste muchísimo a una terapia de lo que sea, de cualquier manera. Y les cuesta mucho entregarse a una terapia. Ese paciente es muy difícil que salga. Si no empieza por comprender que tiene una patología, que tiene una enfermedad, que necesita ayuda, va a ser difícil que salga adelante y se pueda dejar el medicamento. Sí, es como dicen los psicólogos, está en etapa contemplativa, o sea, todavía no tomó acción, no está convencido de que tiene que ir para adelante y hacer algo, ¿no? Pero yo creo que no estamos todos locos, ni todos insomnes, que No. todavía ese camino existe y puede ser. Como sensación desde el ejercicio de la profesión, ¿pensás que los médicos le dan una cierta atención a tratar de hablar en lugar de recetar directamente? No digo jurar con la palabra, pero por lo menos darle una chance. Yo creo que los médicos bien formados, sí, hoy se preocupan mucho por cómo siente el paciente, cómo piensa el paciente, cómo es su familia, cómo le va con sus afectos. Hoy el médico que tiene una buena formación tiene que pensar primero eso, si quiere llegar al fondo de la cuestión y quiere tratarlo, porque si no es muy difícil. Cuando vos solamente sos un recetador, y bueno, los enfermos no te van a andar bien. Como tenemos que cortar este bloque o terminar este bloque, yo te propongo para el bloque que sigue hablar del tema que vos planteaste de los desinfectantes o antiinfecciosos que hoy están tan de moda. ¿Te parece? Me parece excelente. Bueno, seguimos entonces. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Ahora tu cocina tiene más color. Proba la línea completa Celusal y descubrí un mundo de sabor.
Celusal cuenta con el aval de la Sociedad Argentina de Nutrición. Celusal, la sal de la vida. Molinos, lo mejor de nosotros. Continuamos acá en Salud y Alimentos, y yo había tirado ahí un tema como perlita, como postre para el final, que era esa especie de tendencia creciente a desinfectar todo lo que vemos, todo lo que tocamos, que todos los virus y bacterias habidos y por haber estén lejos nuestro, y aún, lo cual en cuanto a higiene está bien, y un sano equilibrio entre hasta qué punto nosotros realmente necesitamos eso, pensando que los microorganismos no los vemos, pero están y conviven con nosotros. No sé si vos ves esa tendencia como a exagerar un poco esa persecución de los gérmenes como si fuera la base de todos los males de la humanidad. En algunos aspectos me parece absolutamente correcta, ¿no es cierto? Y vos pensás, de alguna manera, contrarrestar el tema de la gripe o la gripe A, que está enjorbada, ¿no? Y bueno, quizás esta sea una manera de disminuir la cantidad de pacientes con este tipo de patología, pero de cualquier manera se genera algún tipo de miedo en la gente cuando todo tiene que pasar por la higiene o por la limpieza de las manos o por la utilización de barbijo o utilización de productos que limpien permanentemente. Me parece que, como vos dijiste antes, hay una dosis para todo eso, hay una regulación para todo eso. No me parece que tenga que ser tan excesiva y menos crear miedo. Sobre todo eso, porque yo voy a mencionar desde el punto de vista de conducta una de las desventajas, que es que por ahí hasta dificulta la relación de los chicos con sus juguetes, con sus compañeritos, etcétera, y desde el punto de vista incluso hasta inmunológico, ¿no? Como que estar en una cápsula aislado desde el primer día quizás impida que madure ese sistema inmune como sería óptimo. Es como que si un extremo no se va al otro, siempre los extremos terminan no siendo necesariamente lo más conveniente. De nuevo, es una percepción, o sea, el síndrome este de por ahí, el aumento de aparición de alergias en chicos en medios muy confinados, sí, es algo sobre lo cual se publica, hay notas, etcétera, pero lo otro es una especie como de sensación, ¿no? No es exactamente una estadística, pero yo creo que si uno midiera la utilización de antisépticos, seguramente ha crecido mucho con un propósito muy noble. Hablamos de la prevención de una epidemia, como es el caso de la gripe A, y en otros casos probablemente sin tanto fundamento. No sé si ahí por ahí sería... ¿Vos creés que se está utilizando, por ejemplo, los antibióticos en exceso? Yo tengo la sensación de que sí, por más de un motivo. El primero es que hay una como demanda por parte de la población que consulta para que se dé o se haga una intervención importante. Es decir, la persona que tiene un resfrío simple y no consulta, probablemente no va nunca a necesitar nada y tampoco se enteró. Pero cuando no siente que está haciendo algo y va finalmente al médico, espera que el médico le dé algo curador, salvador, sí, rápido. Sí. Y frente a esa presión, el médico tiene cierta sensación que si le da lo mismo que compra en forma libre en la farmacia, no está ejerciendo su autoridad. Dice, para esto fui al médico, para que me dé, no sé, una aspirina, no tiene sentido. Un descongestivo, sí. O un descongestivo. En cambio, sí pasaría a ser quizás más valorado si le da algo que esté más cerca de la solución que busca la persona. Y ahí es donde el antibiótico pasa a estar quizás indicado, no necesariamente en donde hay una infección bacteriana sensible a esa molécula, a esa sustancia. Y después la otra es, bueno, es por simple y sencilla estadística. O sea, la utilización de antibióticos, cuando uno ve estadísticas, evidentemente ha crecido. Montado, claro, muchísimo. Y lo que la gente no sabe es que un cuadro viral no lo vas a curar con antibiótico. Lo único que hace el antibiótico es prevenir la reinfección bacteriana, pero no va a curar la virosis. No, y además con efectos adversos inmediatos. Quizás a los médicos nos preocupa más que se estén inutilizando sustancias, o sea que un antibiótico generando resistencia finalmente se vuelva inútil. Eso en algunos casos realmente es una realidad, ¿no? Pero la otra es que uno puede hacer lo que se llama una disbacteriosis, es decir, yo tengo bacterias buenas que conviven, que estuvieron en mi cuerpo desde el primer día, y tengo quizás alguna bacteria mala, oportunista, que llegó en algún momento, contagio,
y me está produciendo una enfermedad. Si mato todo. A lo mejor mato a las buenas y a las malas. Y como es claro cuando tomas antibióticos que la disbacteriosis intestinal que generalmente se acompaña con trastornos digestivos durante un buen tiempo hasta que se vuelve a generar tu flora normal, porque la barriste cuando hiciste un tratamiento de antibióticos. Eso es claramente abuso, o a veces incluso hasta mal uso. Por ejemplo, tomo una pastilla, un antibiótico, un día, y como empecé a sentirme mejor, probablemente porque ni siquiera tenía una infección por una bacteria, entonces ya está. Como si fuera un antigripa, y lo suspenden. dejo y lo suspendo. Exacto. Y finalmente, si la bacteria realmente hubiera sido sensible, ahí le di un golpecito y permití que se multiplique y finalmente esté presente en mayor cantidad. Es cierto. Así que sí, yo coincido en que hablamos de antiséptico, que es como querer matar al germen en forma sin mirar a quién, ¿no? Y antibióticos que deberían ser más puntuales, más selectivos, y sin embargo estamos a veces quizás usándolo de esa manera. Y ahí como para tener un cierre, sensación. Eso es tal como yo imaginaba, un poco de presión que a veces tiene el médico, o no, o es simplemente demanda espontánea de la población. Yo creo que como la gente hoy tiene mucha información, muchísima información a través de la web y internet, hoy la demanda hacia el médico es muchísimo mayor que antes. Y entonces el médico se ve un poco presionado para tomar determinado tipo de conductas que por ahí no las tomaría, pero la gente lo presiona para hacerlo. Y hoy curiosamente hablamos de temas que que tienen una relación o una conexión, ¿no? Contaminantes ambientales, en algunos casos el estrés, que no es una molécula, pero es un contaminante que va de una persona a la otra, y bacterias o microorganismos. Es decir, la salud a veces tiene esas extrañas conexiones, ¿no es cierto? Así es. ¿Qué te parece, Raúl? Seguimos discutiendo sobre temas tan interesantes como esta en la próxima, ¿no es cierto? No. Donde acá en Salud y Alimentos.